Hola a todos, bienvenidos a una nueva historia. El día de hoy les voy a estar platicando el misterioso caso del vigilante. Esta historia pasó en 2014 en Estados Unidos y a mi parecer tiene de todo. Es una historia con mucho misterio que no está resuelta, pero también al mismo tiempo me dio mucho miedo. Creo que es una situación por la que ninguno de nosotros quisiéramos pasar en ningún momento. Pero bueno, no tengo otra cosa que decir como introducción, así que vamos a empezar con el misterioso caso del vigilante. Westfield es una ciudad ubicada en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Los residentes son en su mayoría familias ricas que han pagado mucho dinero por comprar una de las casas de esta zona, que se caracteriza por tener calles limpias, casas lujosas, buenas escuelas y por ser un lugar donde la seguridad nunca antes había sido un problema hasta el año 2014, cuando los Bradus compraron una de las casas más codiciadas de Westfield, ubicada en la calle 657 Boulevard. A partir de este momento me voy a referir a esta casa como 657 Boulevard, sobre todo para que cada vez que yo mencione 657 Boulevard durante la historia piensen en automático en la casa. Pero bueno, continuemos. Los Bradus eran una familia convencional conformada por Derek y María Bradus, que para 2014 tenían 3 hijos de 5, 8 y 10 años. Los nombres de los niños no se han publicado en ningún artículo sobre este caso para protegerlos. Entonces, tampoco hay muchas fotografías de la familia ni información sobre ellos antes de que comenzara toda esta historia. Pero por la información disponible se sabe que antes de que compraran 657 Boulevard, ellos ya vivían en Westfield, pero en otra zona. De hecho, María creció en esta ciudad. La casa de su infancia estaba a pocas cuadras de 657 Boulevard. Por otra parte, Derek creció en el estado de Maine. Su familia no era rica, pero él trabajó mucho para escalar dentro de una compañía de seguros en Manhattan, hasta que consiguió el puesto de vicepresidente. Su salario era bastante bueno, así que pudo comprar 657 Boulevard por $1,355,000, justo después de celebrar su cumpleaños número 40. No dudó mucho en hacerlo porque era la casa de sus sueños y también la casa de los sueños de muchas otras personas, ya que era una de las más grandes de la calle Boulevard. Esta casa fue construida en 1905 y algunas personas importantes de Westfield habían vivido ahí. Los últimos dueños fueron John y Andrea Goods, una pareja de científicos que por algún motivo decidieron vender la casa. Apenas hicieron la publicación en internet y recibieron muchísimas ofertas, incluso por arriba del precio que ellos habían establecido, pero finalmente el 2 de junio de 2014 cerraron el trato con los Bradus. Antes de mudarse, Derek quería hacer algunas remodelaciones. Tenía que ser rápido porque la hipoteca de 657 Boulevard era demasiado alta y el plan que tenía era primero mudarse a 657 Boulevard y después vender la casa donde antes vivían. De esta forma no iba a estar presionado económicamente. Inmediatamente, un día después de cerrar el trato con los Goods, Derek contrató a varias personas para que empezaran a trabajar en todas las remodelaciones. Ese mismo día llevó a sus hijos para que conocieran la casa y tanto María como él fueron a presentarse con sus nuevos vecinos. El 5 de junio, o sea, el tercer día después de que compraron 657 Boulevard, es cuando empieza todo este misterio. Derek había pasado el día entero pintando algunos cuartos y revisando las remodelaciones que se estaban haciendo, mientras que sus hijos y María estaban en la antigua casa. A las 10 de la noche, ya que los trabajadores se habían ido, salió a revisar la correspondencia que llegaba al buzón. Encontró las facturas habituales, pero también había un sobre blanco dirigido al nuevo propietario. Dentro del sobre había una carta escrita a computadora con letra cursiva que decía lo siguiente: estimado nuevo vecino en 657 Boulevard, permítanme darles la bienvenida al barrio. 657 Boulevard ha sido el tema de mi familia desde hace décadas y a medida que se acerca su cumpleaños número 110, me he encargado de ver y esperar su segunda llegada. Mi abuelo miraba la casa en la década de 1920 y mi padre miraba en la década de 1960. Ahora es mi momento. ¿Conoces la historia de la casa? ¿Sabes lo que hay dentro de las paredes de 657 Boulevard? ¿Por qué estás aquí?
Lo averiguaré. Veo que ya has inundado 657 Boulevard con contratistas para que puedan destruir la casa como se suponía que debía ser. Mala jugada. No quieres hacer que 657 Boulevard sea infeliz. Le pedí a los Goods que me trajeran sangre joven y parece que escucharon. Tienes hijos, los he visto. Hasta ahora creo que son 3 los que he contado. ¿Hay más en camino? ¿Necesitas llenar la casa con la sangre joven que pedí? Mejor para mí. ¿Era su vieja casa demasiado pequeña para la familia en crecimiento o fue avaricia traerme a tus hijos? Una vez que sepa sus nombres voy a llamarlos y a dibujarlos también. ¿Quién soy yo? Hay cientos y cientos de autos que conducen por Boulevard 657 cada día. Tal vez estoy en uno. Observa todas las ventanas que puedes ver desde la casa. Busquen todas las personas que pasen por ahí cada día. Tal vez sea yo. Bienvenidos mis amigos, bienvenidos. Que comience la fiesta. El vigilante. Una vez que Derek leyó la carta, obviamente sintió mucho miedo. No entendía del todo bien lo que esta persona le había querido decir, pero le quedó bastante claro que alguien los había estado vigilando. Así que de inmediato entró a la casa y apagó todas las luces para que nadie pudiera ver desde afuera el interior de la casa. Después llamó a la policía y en poco tiempo un oficial llegó. También leyó la carta y se sorprendió tanto como Derek. Le preguntó si tenía algún enemigo, pero al parecer no era así. O al menos en ese momento Derek no tenía conocimiento de alguna persona que quisiera espantarlo de esa manera. En ese momento no podían hacer prácticamente nada. Solamente bloquearon las ventanas y las puertas para evitar que alguien pudiera meterse a la casa en caso de que alguien quisiera hacerlo. Después Derek regresó con su familia. Esa misma noche, María y él le mandaron un correo electrónico a Andrea Goods preguntándole si sabía algo sobre este supuesto vigilante, ya que en la carta esta persona había dado a entender que anteriormente había existido algún tipo de comunicación entre él y los Goods. Andrea les respondió el mensaje por la mañana del otro día. Les dijo que pocos días antes de venderles la casa habían recibido una carta también firmada por el vigilante. En esta carta les decía que su familia y él habían vigilado 657 Boulevard durante un largo tiempo. Pero tanto Andrea como su esposo pensaron que se trataba de una broma y decidieron simplemente ignorarla, romperla y tirarla a la basura. Porque de acuerdo con ella, esa fue la única carta que recibieron durante los 23 años que vivieron ahí. Que bueno, aunque solamente hubiera sido una carta la que recibieron, era un detalle importante que le tenían que mencionar a los Bradus antes de venderles la casa, porque el vigilante dejó claro que observaba 657 Boulevard como tal, y por lo tanto también a cualquier persona que viviera ahí. Evidentemente no lo hicieron para evitar que ellos se arrepintieran de comprarla. En ese momento los Goods podrían simplemente deslindarse del problema, pero como atención a los Bradus acompañaron ese mismo día a María a la estación de policía. El detective Leonard Lugo tomó el caso. Les dijo que mientras se hacían las investigaciones necesarias para saber quién había enviado estas 2 cartas, no podían comentar nada de lo que estaba pasando con ninguna persona, en especial con los vecinos, porque todos ellos eran los principales sospechosos. Todavía no habían terminado de hacerse las remodelaciones en 657 Boulevard. Por lo mismo, los Bradus seguían pasando la noche en su antigua casa. Estaban espantados, pero pese a eso iban durante el día para revisar los avances de la remodelación. Empezaron a llevar algunas de sus pertenencias y siguieron conviviendo con los vecinos, aunque no confiaban en ninguno de ellos, pero querían guardar las apariencias y entablar una buena relación con todos. Incluso pensaron que si alguno de esos vecinos con los que estaban tratando era el vigilante, tal vez harían que se diera cuenta de que ellos eran buenas personas y que tenía que dejarlos tranquilos. Pero en una ocasión sucedió algo que provocó que los Bradus tuvieran todavía mucho más miedo. Derek invitó a una pareja que vivía en la cuadra para que viera las remodelaciones que estaban haciendo. La señora dijo que era bueno tener nueva sangre joven en Boulevard. Tal vez fue una simple coincidencia, ella escogió mal las palabras que iba a decir, o sabía algo sobre las cartas, porque sangre joven era una frase que el vigilante había repetido en 2 ocasiones. De momento no pudieron cuestionarla porque la policía les había dicho que no comentaran nada al respecto, pero ahora dudaban si se trataba únicamente de una persona o si varios vecinos estaban tratando de espantarlos. A partir de ese momento, María estuvo todo el tiempo vigilando a sus hijos. Para el 18 de junio habían pasado casi 2 semanas desde la primer carta. María revisó la correspondencia y encontró un segundo
segundo sobre blanco. Pero esta vez el remitente especificó que iba dirigido para el señor y la señora Bradus. Y la carta decía lo siguiente: bienvenidos de nuevo a su nuevo hogar en 657 Boulevard. Los trabajadores han estado ocupados y yo te he estado viendo descargar mudanzas con tus pertenencias. El contenedor de basura es un buen toque. ¿Han encontrado ya lo que hay en las paredes? Con el tiempo lo harán. Me complace saber sus nombres ahora y el nombre de la sangre joven que me han traído. Ciertamente dice sus nombres a menudo. ¿Tu hija es la artista de la familia? 657 Boulevard está ansioso porque te mudes. Han pasado años y años desde que la sangre joven gobernó los pasillos de la casa. ¿Has encontrado todos los secretos que guarda todavía? ¿Jugará la sangre joven en el sótano? ¿O tienen demasiado miedo de ir ahí solos? Yo tendría mucho miedo si fuera ellos. Está lejos del resto de la casa. Si estuvieras en la planta superior, nunca los escucharías gritar. ¿Dormirán en el ático o dormirán todos en el segundo piso? ¿Quién tiene los dormitorios que dan a la calle? Lo voy a saber tan pronto como te mudes. Me ayudará a saber quién está en qué dormitorio. Entonces, podré planificar mejor. Todas las ventanas y puertas en 657 Boulevard me permiten verte y rastrearte mientras te mueves por la casa. ¿Quién soy yo? Soy el vigilante y he estado en control de 657 Boulevard durante la mayor parte de 2 décadas. La familia Woods se los entregó. Era su momento de seguir adelante y amablemente la vendió cuando se los pedí. Paso muchas veces al día. 657 Boulevard es mi trabajo, mi vida, mi obsesión. Y ahora eres demasiado familia Bradus. Bienvenidos al producto de tu avaricia. La avaricia es lo que trajo a las últimas 3 familias a 657 Boulevard y ahora te ha traído a mí. Tengan una feliz mudanza en el día. Ustedes saben que estaré observando. Cuando los Bradus leyeron la carta, estaban en compañía del detective Lugo. Con esta carta el vigilante dejó en claro que en cuestión de días sabía mucho más sobre ellos, mientras que los Bradus seguían sin tener una sola pista sobre quién era él. Ahora ya sabía su apellido y realmente el vigilante tuvo muchas formas para enterarse de que eran los Bradus. Los trabajadores en la remodelación siempre se dirigían hacia ellos como señor y señora Bradus, pero también cuando se presentaron con algunos de sus vecinos lo hacían como los Bradus. Sin embargo, durante esos días habían protegido extremadamente a sus hijos. María únicamente había dicho sus nombres cuando no podía verlos en la casa y entonces los llamaba, obviamente con una voz fuerte para que la escucharan, pero sin necesidad de gritar. Además, durante esta segunda carta, el vigilante se refirió a una de sus hijas en específico. A esta niña le gustaba pintar en un caballete, así que Derek y María habían puesto el caballete en una parte de la casa que los árboles tapaban. Pensaban que era muy difícil que alguien pudiera verla, pero evidentemente no fue así. Con estas dos cosas, o sea, al saber que el vigilante conocía el nombre de los niños y que había visto a su hija en una parte de la casa que estaba bastante escondida, se dieron cuenta de que él estaba más cerca de lo que ellos se imaginaban. A partir de la segunda carta que recibieron los Bradus, María y Derek dejaron de llevar a los niños a la casa. Cuando iban, lo hacían solos y rápido porque estaban muy espantados. Se limitaban únicamente a revisar los avances de la remodelación, aunque ya no estaban seguros sobre si se iban a mudar o si no. Pero no era una decisión fácil de tomar. Tenían que pagar la hipoteca de 657 Boulevard, que era mucho dinero. Como les había dicho antes, para poder hacer estos pagos tenían que vender la otra casa, que de hecho ya la habían puesto en venta. Solamente estaban esperando que la policía encontrara al vigilante antes de que no les quedara otra opción por cuestiones económicas más que vender su casa anterior. Pero hasta ese momento no habían avances importantes en la investigación. Solamente tenían a los principales sospechosos, que eran los Langford, la familia que vivía junto a la casa de los Bradus. Peggy Langford tenía 90 años y varios de sus hijos, todos de 60 años o más, vivían con ella. Los vecinos decían que eran extraños y que tenían algunas actitudes raras, pero que nunca habían sido personas de las cuales tuvieran que cuidarse. Michael Langford, uno de los hijos de Peggy que vivía en esta casa, había sido diagnosticado con esquizofrenia durante su juventud. Principalmente por esta razón, empezaron a investigar más a fondo sobre él y sobre su familia en general. Encontraron dos cosas que coincidían con lo que el vigilante había escrito en las cartas. Ellos eran los únicos vecinos que estaban ahí desde los años 60. De acuerdo con el vigilante, su
padre vigilaba 657 Boulevard durante esta década. En otra carta mencionó que había estado a cargo de observar la casa durante la mayor parte de 2 décadas. Y bueno, el padre de los Langford había fallecido 12 años atrás. Pensaron que tal vez si alguno de los Langford fuera el vigilante, pudo haber empezado a observar la casa una vez que su padre falleció. Pese a que solo eran suposiciones, el detective Lugo interrogó a Michael Langford. Lo cuestionó sobre las cartas, pero él todo el tiempo negó estar involucrado. Desgraciadamente, aunque todos tenían un presentimiento sobre él, no pudieron hacer más porque necesitaban pruebas en su contra o que confesara para continuar investigando. Derek sintió que los investigadores no estaban haciendo lo necesario para encontrar a esta persona, tal vez porque estaban subestimando el caso. No había manera de saber si solamente se trataba de alguien que quería hacerles una muy mala broma o si en realidad era un psicópata que estaba planeando hacerle algo a su familia. Tanto él como María eran posiblemente los únicos interesados en que la situación se resolviera lo antes posible, así que Derek optó por hacer su propia investigación. Puso cámaras por toda la casa y durante las noches observaba desde las ventanas con la casa oscura para que nadie lo pudiera ver desde afuera, esperando encontrar en algún momento al vigilante. Sin embargo, esto nunca pasó. Poco a poco se empezó a obsesionar con la idea de que uno de sus vecinos tenía que ser esta persona. Hizo estudios de sonido para saber hasta qué punto era posible que la voz de María se escuchara al hablarle a sus hijos. Con eso estableció un diámetro dentro del cual solo estaban pocas casas. Y de estas pocas casas analizó los puntos por los que alguien pudo haber visto a su hija pintando en el caballete. De nueva cuenta, solamente los Langford y los vecinos de atrás, de los cuales no se sabe su apellido también por seguridad, eran los únicos que cumplen con ambos criterios. Un mes después de que recibieron la segunda carta, llegó otra, pero esta hacía referencia a todo el tiempo que habían pasado sin ir y al hecho de que a sus hijos ya no los llevaban a la casa. Esta decía lo siguiente: ¿a dónde has ido? 657 Boulevard te está echando de menos. 657 Boulevard te está girando contra mí. Viene detrás de mí. No entiendo por qué. ¿Qué hechizo le lanzaste? Antes eras mi amigo y ahora eres mi enemigo. Estoy a cargo de 657 Boulevard, no está a cargo de mí. Me defenderé de sus cosas malas y esperaré a que vuelva a ser bueno. No me castigará, me levantaré de nuevo. Seré paciente y esperaré a que esto pase y a que me traigas la sangre joven. 657 Boulevard te necesita sangre joven, te necesita, regresa. Deja que la sangre joven vuelva a jugar como lo hizo una vez. Deja que los jóvenes duerman en 657 Boulevard. Deja de cambiarlo, déjalo solo. En esta tercera carta ya era evidente que el vigilante se estaba sintiendo atacado, posiblemente por la investigación de la policía, tal vez incluso ya lo habían interrogado. Para ese momento ya habían rumores sobre el vigilante en algunas zonas de Westfield. Solamente se empezaban a escuchar comentarios sobre que algo estaba pasando en la casa de los Prados. Pero la investigación seguía sin avanzar demasiado. Se sabía que las cartas habían sido enviadas desde el centro de distribución del Servicio Postal de los Estados Unidos en el norte de Nueva Jersey, o sea, cerca de 657 Boulevard, pero no tenían ni dirección de retorno ni tampoco información sobre el remitente. 2 exagentes del FBI contratados por Derek analizaron las cartas y concluyeron que el vigilante era una persona mayor por la forma en la que escribía y que además seguramente le gustaba leer. Les sorprendió mucho el hecho de que no usaba groserías o lenguaje vulgar, tomando en cuenta que lo que buscaba era espantarlos, pero no encontraron otra cosa. Mientras tanto, los investigadores de la policía habían buscado huellas dactilares en las cartas como tal. Los sobres no podían tomarse mucho en cuenta porque habían sido manipulados desde la oficina de correos, así que basarse en alguna evidencia encontrada en ellos podía ser el caso todavía más confuso. Sin embargo, en las cartas no encontraron ninguna huella. Michael Langford seguía siendo el principal sospechoso. Desde su casa podía obtener toda la información que el vigilante conocía. Era una persona mayor, como los investigadores especulaban que lo era el vigilante, pero aún no habían pruebas en su contra. Lo interrogaron en una segunda ocasión. Volvió a decir que no sabía nada sobre las cartas, pero esta segunda vez su hermana Abby Langford intervino. Contrató un abogado y acusó a la policía de estar acosando a su familia. Así que, bueno, sin pruebas en contra de él o sin una confesión de su parte, no podían seguir interrogándolo, así que tuvieron que dejarlo en paz. De todos modos, la policía empezó a buscar más opciones en otros vecinos. Y el caso se hizo todavía más difícil de resolver, porque 2 de las personas que vivían en Boulevard estaban registrados como agresores sexuales. Y por
Por otra parte, uno de los trabajadores que estaban pintando 657 Boulevard dijo que notó un comportamiento extraño en los vecinos de la casa de atrás. Pusieron unas sillas de jardín, pero estas estaban demasiado cerca de la casa de los Bradus. En una ocasión, este mismo trabajador vio a un señor mayor, que era el que vivía en esa casa, sentado en la silla observando la casa de los Bradus. La policía le dijo a Derek y a María que ya habían investigado a estas personas, pero que estaban en un callejón sin salidas, sin pruebas en contra de nadie, solamente suposiciones y presentimientos. Para ese momento, los Bradus tenían que hacer ya los pagos de 657 Boulevard, aunque no estuvieran viviendo ahí. Así que se vieron obligados a vender la otra casa y a mudarse con la mamá de María. Definitivamente la situación se había salido de control, pero además los estaba afectando mucho. Tanto Derek como María estaban paranoicos. Derek descuidó mucho su trabajo y sus hijos empezaron a sentir toda la tensión por la que estaban pasando. Por un momento pensaron en ocupar la casa, entonces Derek instaló un nuevo sistema de alarmas, pero también publicó en internet un empleo. Estaba buscando a un militar retirado que vigilara la casa todo el día, todos los días. Sin embargo, después de pensarlo por un tiempo, se dieron cuenta que eso no era lo que estaban buscando para su familia. Nunca pensaron que mudarse a la casa de sus sueños significaría vivir bajo un miedo constante. Entonces, 6 meses después de que el vigilante apareció, decidieron vender 657 Boulevard. Por lo que ellos habían vivido, sabían que lo correcto era comentarles a las personas que realmente estaban interesadas en comprar todo lo referente a las cartas y al vigilante. Como era de esperarse, cuando los interesados se acercaban a ellos y les enseñaban estas cartas, preferían no continuar con la compra u ofrecían muy poco dinero por la casa. Entonces, un año después, los Bradus demandaron a los Goods por fraude, argumentando que no les habían mencionado nada sobre la carta que recibieron del vigilante días antes de venderles la casa. La demanda fue desestimada porque no se encontró evidencia que comprobara que los Goods hubieran ocultado la información intencionalmente. Pero lo que sucedió a raíz de esta demanda fue que un reportero encontró documentos sobre el caso. Este expediente incluía fragmentos de cartas del vigilante, así que esta persona hizo una publicación y en cuestión de días el caso se hizo viral. Muchos medios de comunicación llegaron a la casa, intentaban entrevistar constantemente a los Bradus y ellos se sentían ya muy abrumados, así que terminaron yéndose de la ciudad por un tiempo. Pero las personas que vivían en Westfield, que tenían ahí sus casas, no se podían ir a ningún lugar y empezaron a escuchar las noticias, entonces ahora ya no se sentían tan seguros como antes. Tenían miedo porque sentían que el vigilante podría ser cualquier vecino o persona que caminaba por la calle. El alcalde en ese momento tuvo que hablar y dijo que aunque el caso estaba sin resolverse, no habían cartas desde el vigilante desde hace ya un año. Pero esto no fue suficiente para las personas que vivían ahí, así que la policía se vio obligada a investigar un poco más. Analizaron otra vez los sobres y las cartas. En esta ocasión encontraron ADN en uno de los sobres que sorpresivamente era de una mujer. Lo que hay que tomar en cuenta es que habían sido manipulados desde la oficina de correos hasta que se dejaron en la casa de los Bradus, así que el hecho de encontrar ADN en el sobre no significa precisamente que fuera del vigilante. De todas formas, tomaron muestras de ADN para compararlo de todas las mujeres cercanas al caso. Una de ellas fue Abby Langford, la hermana de Michael, que había sido la primera en evitar que la policía investigara más a su familia. Sin embargo, el ADN no coincidió. Hicieron lo mismo con Andrea Goods, pero el resultado también fue negativo. Yo pensaba que también lo iban a comparar incluso con María, pero no lo hicieron, o al menos no encontré nada que dijera que sí le habían hecho el estudio también para comparar su ADN. Pero bueno, cuando la noticia empezó a sonar en todos los noticieros, apareció otra pista importante. Una familia que también vivía en Boulevard había recibido una misteriosa carta al mismo tiempo que los Bradus recibieron la primera carta. Pero al igual que los Goods, esta familia decidió tirarla pensando que era una broma. Uno de los hijos mayores de esta familia hizo la publicación en Facebook. Publicó toda la información, todo lo que él sabía, pero al parecer sus papás no querían que nadie lo supiera, así que lo obligaron a borrarla poco después de que la había hecho, pero ya era demasiado tarde, mucha gente la había visto. Entonces esta familia habló con la policía y confirmó que la carta era muy similar a la que los Bradus habían recibido. Los investigadores entonces, teniendo este nuevo dato, como que se sintieron motivados a seguir investigando y empezaron a vigilar las calles durante las noches, buscando cualquier actividad sospechosa. En una ocasión, a las 11 p.m., una camioneta se estacionó por mucho tiempo sobre la calle. Cuando avanzó la siguieron y llegaron hasta la casa de una mujer.
Nunca se dio a conocer su nombre, pero se sabe que después de investigarla, la policía encontró que su novio era un chico que vivía en la calle Boulevard. Al investigarlo, supieron que le gustaban los videojuegos y en uno de estos videojuegos había un personaje que se hacía llamar El Vigilante. Los investigadores le pidieron 2 veces que se presentara en la estación de policías para hacerle algunas preguntas, pero en ninguna de las 2 accedió a ir. No lo podían obligar porque no tenían pruebas de que él fuera el vigilante, solamente eran sospechas básicamente. Después de un tiempo de no encontrar ninguna otra pista o de que no hubiera ningún movimiento en el caso, finalmente decidieron cerrarlo. Los Brados querían dejar todo esto atrás e intentaron vender la casa otra vez, pero no pudieron. En 2017 encontraron a una familia que estaba dispuesta a rentar 657 Boulevard a un costo accesible, bajo la condición de que si llegaba otra carta se irían. Los Brados aceptaron porque con el dinero de la renta podían pagar una parte de la hipoteca. Pero a las 2 semanas de que esta nueva familia se mudó a 657 Boulevard, llegó una 4ª carta del vigilante. Esta vez las amenazas fueron claras. Vientos violentos y frío amargo al vil y rencoroso Derek y a su esposa María. ¿Te preguntas quién es el vigilante? Da la vuelta alrededor de los idiotas. Tal vez incluso hablaste conmigo, uno de los supuestos vecinos que no tenían idea de quién podría ser el vigilante. O tal vez ya lo sabes y estás muy espantado para decírselo a alguien. Buena jugada. Caminé junto a los camiones de noticias cuando se apoderaron de mi vecindario y se burlaron de mí. Te vi desde la casa oscura en un intento por encontrarme. Los telescopios y los binoculares son inventos maravillosos. 657 Boulevard sobrevivió a su intento de asalto y se mantuvo firme con un ejército de partidarios haciendo barricadas en sus puertas. Mis soldados de Boulevard siguieron mis órdenes al pie de la letra, cumplieron su misión y salvaron el alma del 657 Boulevard con mis órdenes. Saluden al vigilante. En esta ocasión, el vigilante mencionó también al inquilino. Obviamente estaba asustado, pero aceptó quedarse siempre y cuando instalaran más cámaras de seguridad en la casa. Sin embargo, en esta 4ª y última carta, para los Brados había más. El vigilante les estaba advirtiendo sobre una posible venganza. Tal vez un accidente automovilístico, tal vez un incendio, tal vez algo tan simple como una enfermedad leve que nunca parece desaparecer, que te hace enfermar día tras día tras día tras día. Tal vez la misteriosa muerte de una mascota. Los seres queridos mueren repentinamente. Aviones y coches y bicicletas chocan. Los huesos se rompen. Esta fue, como les decía, la última carta que los Brados recibieron del vigilante. Durante esos años, mucha gente había hecho muchas teorías sobre quién podría ser esta persona. Algunos hablaban sobre Michael Langford, otros sobre el chico de la cuadra, aficionado a los videojuegos, pero también en otras teorías se decía que Derek Bradus pudo haberse arrepentido de comprar 657 Boulevard por tanto dinero y que en un intento de recuperar lo que había pagado, había inventado todo esto del vigilante, enviándose a sí mismo las cartas. Pero esta teoría dejaba fuera a María y el hecho de que se había encontrado ADN de mujer, así que también se especuló que ella y Derek habían planeado todo para ganar dinero. Porque con una historia así, muchos medios de comunicación les pagarían bastante por entrevistarlos o por contar su historia. Y esta teoría ha cobrado más fuerza últimamente porque Netflix compró los derechos de autor de la historia después de ofrecer una gran suma de dinero. Además, en Boulevard, tiempo después, aparecieron más cartas misteriosas, pero esta vez llegaron a otras casas del vecindario. No fueron enviadas por la oficina de correos, o sea que el remitente las había dejado personalmente en el buzón de cada casa. En el sobre decían que iban dirigidas para los amigos de la familia Brados. No se sabe el contenido de las cartas, es una información que no encontré y la estuve buscando por todos lados, pero los vecinos dejaron saber que la persona que las había escrito estaba muy resentido. Casualmente, todos estos vecinos, o sea, los que recibieron las cartas, fueron quienes aseguraban que todo era una farsa y que detrás del vigilante estaba Derek Bradus. Finalmente, Derek confesó que era verdad. Él había enviado todas estas cartas a los vecinos y no estaba orgulloso de haberlo hecho, pero lo hizo porque estaba harto de todas las especulaciones que estas personas estaban haciendo constantemente. Hasta la fecha, Derek dice que, bueno, él mandó estas cartas a los vecinos, pero no tiene nada que ver con el vigilante. Hay otras cosas de las que ya no encontré más información. Por ejemplo, ¿qué pasó con esta vecina que hizo el comentario tan fuera de lugar sobre la sangre joven? Porque es muy sospechoso. Digo, es una selección de palabras bastante precisa. Tampoco se saben los nombres de las otras personas sospechosas, de los vecinos de la parte de atrás. O sea,
sea, como que falta más información, pero también los rumores dicen que esta información no se hizo pública porque muchos de los habitantes en Westfield, en esta zona, se estaban quejando porque con los rumores del vigilante, los precios de sus casas estaban bajando demasiado. Y bueno, eso fue algo que sí pasó con la casa de los Bradus, ya nadie la quiso comprar, pero no sé hasta qué punto podría afectar a las demás casas. Lo que sí es un hecho es que muchas personas dijeron que ya no se sentían cómodas, ya no se sentían seguras en Westfield, y justamente el año en que apareció el vigilante había sido catalogada como la 30ª ciudad más segura en todos Estados Unidos. Entonces fue como que Westfield estaba en un muy buen momento, y cuando pasa esto empezó a hablarse de inseguridad, del vigilante, las personas ya no se sentían seguras, y tal vez por esta razón la policía prefirió ya no dar más información sobre el caso, para ya no difundirlo más y para bajar un poco el miedo que tenían las personas, tratar de que el caso quedara en el olvido. Pero es muy difícil que un caso así se olvide, prácticamente es imposible. Esto del vigilante ya empezó a ser como una leyenda. Ya ahora Netflix va a hacer la historia, me imagino que va a ser una miniserie, tal vez un documental, yo qué sé, pero lo que sí espero es que haya mucha información, o que haya muchísimo más información sobre el caso, y que bueno, una vez que salga posiblemente lo voy a ver y tal vez podamos comparar la información nueva con la información que había y ver qué más podemos encontrar sobre el vigilante. Tal vez nunca se sepa quién fue, tal vez sí, no sé, pero mientras tanto esta historia sigue siendo un misterio. Bueno, si te gustó, dale me gusta, suscríbete al canal dándole clic al botón que dice suscribirse, activa las notificaciones, así YouTube te va a avisar cuando haya un nuevo video, y sin otra cosa que decir, nos vemos en otra historia.